Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí estamos. Programa a veces serio, a veces irreverente, en fin, lo que nos sale cada día. Hoy hablaremos de la educación. Muchos españoles piensan que el sistema educativo que tenemos deja mucho que desear. La falta de esfuerzo y de motivación en el alumnado, el absentismo y el fracaso escolar malentendidos, la insuficiencia de nivel de conocimientos en materias básicas como lengua española, idiomas y matemáticas, el aumento incesante de alumnos objetores que ni quieren ni dejan aprender y un sistema de acceso del profesorado a la enseñanza pública que no garantiza la capacidad del mismo para la labor docente. Entre otros problemas está abocado la educación de España en un abismo que nos va a costar mucho tiempo de salir. Son numerosos los alumnos que aprenden poco, llegan mal preparados a la universidad o al mundo del empleo, se desinteresan de la cultura, de los estudios, se expresan mal por escrito o de palabra, rechazan el esfuerzo, se comportan socialmente de modo inadecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y culpan de todo ello a todo menos a ellos. Nuestros políticos no aciertan en el tema tan trascendental. Permanecen uncidos a discusiones ideológicas, propensiones nacionalistas, reproches a lo anterior y, lo más grave, falta de acuerdo entre ellos. Buena parte de los problemas de la educación actual son consecuencia de la concepción memorística imperante en nuestro sistema de enseñanza. Por mucho que se hable de competencia y aplicabilidad del conocimiento, nuestra forma de enseñar, aprender y evaluar tiene que ver con la retención y recitación de datos y conceptos. Esto provoca que en demasiadas ocasiones los alumnos no adquieran las destrezas, habilidades cognitivas y no cognitivas necesarias para desarrollar su vida autónomamente, a pesar de obtener expedientes académicos brillantes. Esto no significa que se deba de mantener un alto nivel de exigencia. El trabajo escolar debe ser significativo y práctico para que sea motivador, pero el nivel de exigencia para con los alumnos debe ser muy elevado. Empezamos hoy el programa, vamos a José Ramón, por favor, presenta a nuestros dos invitados. Buenas tardes, Luis. Pues hoy tenemos a Salvador Barea, que lo tengo aquí a mi derecha, y un poquito más allí a Pablo Bárcena, que son dos estupendos sufridores profesores de instituto. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Luis. La primera pregunta. La primera pregunta. Sí, te la dejo a ti, luego yo ya. Muy bien. Pues la primera dice tal que así: ¿la enseñanza es un contexto convulsionado? Vale, venga, ahí va. Bueno, ahí os la dejamos. A ver, ahora mismo con el cambio pues de la ley, de la nueva ley LOMLOE, pues la verdad es que sí que está siendo convulso. Por lo menos el inicio de la puesta en marcha de esa ley, de aterrizar eso en el aula, pues está siendo complicado porque requiere de mucha burocracia y tampoco llegan los recursos, un poco lo de siempre, es decir, se nos exige más al profesorado, se exige más inclusión, atender mejor a la diversidad con los mismos o incluso con menos recursos, con lo cual la ecuación cada vez es más complicada. Muy compleja. Yo creo que es un contexto convulsionado desde hace 20 años, ¿no? A lo mejor es una convulsión continua. Correcto. Hasta que en algún momento decidan a lo mejor ponerse de acuerdo en algo y avanzar todos juntos, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que es una convulsión buena, porque sí que cada vez que se hacen estos cambios la intención es buena siempre. Uh-huh. Entonces, pues bueno, exactamente, nos estamos acercando a algo. Los objetivos, por ejemplo, de la ley son muy buenos, son muy bonitos, son llamativos. Pero la puesta en marcha de esos objetivos es una tarea complicada y como siempre hay poco tiempo, mucha burocracia, pues complica las situaciones. Sí, no, el problema es que al final los que se comen todo esto son los profes. Efectivamente. Los que tienen que... Son los centros, son los que tienen partiros la cara que articular, tienen que los alumnos, generar esos nuevos métodos, esos nuevos contenidos, esquemas de trabajo, todo. Contenidos, en fin, cada vez se multiplica el trabajo, viene menos dado. Sí, el tiempo que pasas haciendo papeleos es tiempo que no pasas con los chavales. Efectivamente. ¿No? ¿Quién pierde en la ecuación? Seguramente el alumno. Claro. Claro. Yo he de confesar, bueno, los dos han sido profesores míos, yo he de confesar que tengo un gran placer, casi tengo un orgasmo, porque ahora en vez de que ellos me pregunten a mí, yo le voy a preguntar a ellos. La venganza. Sí. Salvador, ¿tú sacaste la pajita más corta que te tocó, lo de las leyes, todo el tema jurídico? A mí la verdad es que me lo hiciste agradable, por cierto. Pero, de verdad, una asignatura de esas, ¿cómo motivas a un alumno? ¿Cómo haces que
Bueno, pues un poco lo que intentas es traducir todo eso a lo que realmente va a ser su día a día, o un poco el manejo de qué va a hacer con esa información que va a adquirir, con ese conocimiento, ponerlo en lo más práctico y dinámico posible. Me acuerdo yo que hacíamos pues poco trabajo memorístico y mucho trabajo dinámico de generar. Mantenerlos despiertos tiene que ser tarea, claro. Una clase con algo farragoso ahí. Sí. No, pero tener por ejemplo, que mantener a la gente atenta. Yo qué sé, pues lo que hacíamos, ¿no? Presentaciones para un poco ver que el alumno domina mínimamente pues 4 conceptos, pero que sabe sobre todo expresarlo, que al final es lo que un poco ¿Y la Pablo, destreza que quieres. ¿Cómo acaba un profesor de dibujo dando inglés? Buena pregunta. Tengo mera curiosidad. Bueno, la verdad es que es una cuestión de cómo está el mercado de la enseñanza, ¿no? Al final, sabes que yo hice Bellas Artes y yo empecé a trabajar en el comedor del colegio. Y bueno, lo que sí que he hecho toda la vida es formarme, siempre me gusta mucho formarme mucho y en muchas cosas. Entonces también estaba capacitado para dar inglés en ese momento, igual que luego he estado dando valenciano también muchos años. Y luego ya plástica, dibujo, un poco más de lo mío. Y bueno, pues yo era joven en ese momento, ¿no? Bueno, quiero aclarar que estamos hablando de profesores de ciclos formativos y por eso te di clase a ti, ¿no? Para darte clase a ti en la ESO había una paradoja temporal. El repetidor. Claro. Era el típico alumno díscolo en el colegio, o sea que... y bueno, pues en ese momento yo era muy jovencito y la forma de independizarme era trabajar primero en el comedor, luego intentando dar clase de lo que pudiera y haciéndome un hueco. Pero bueno, que las lenguas también es una cosa que siempre me han gustado mucho y encantado de dar inglés y de dar lo que sea. ¿Pensáis que la enseñanza es una historia de lamentables retardos? Que esto va siempre posponiéndose la cosa y siempre va... Sí que es verdad que históricamente, por lo menos aquí en España, no hay forma de, como decía antes Luis, de ponerse de acuerdo los políticos y cada 4 años, cada 5 años, cuando cambia el gobierno, pues sale una ley, cuando debería de haber un consenso, unos mínimos que todos deberían cumplir y a partir de ahí mejorar las leyes, pero con una base muy, muy estudiada, muy consensuada, en la que todos estuvieran de acuerdo. Mientras no llegue eso, pues cada Entonces, X tiempo... el constante cambio de los sistemas educativos no hace mucho bien. No. Sí, yo creo también que más que retardos es una historia de continuos tropiezos, ¿no? Porque no hay consenso, seguramente. Por un lado, como decíamos, hay muy buena intención, hay muy buena teoría, hay mucha pedagogía detrás de todas las leyes que se vienen haciendo, a veces en un sentido, a veces es otro, por supuesto, pero claro, no siempre va acompañado de recursos o no siempre va acompañado de lo que realmente desde la clase percibimos que hace falta, ¿no? Claro. Que son hay 4 cosas muy concretas. Aparte de todas las conspiraciones políticas de un lado, del otro y de aquí y allá, es verdad que se está bajando el listón cada vez más con el objeto de ir sacando alumnos como sea. Yo creo que no. No. Yo creo que es un tema de percepción en ese sentido. Yo creo que si nos ponemos a ver números y a ver cómo están las cosas hoy en día, yo igual soy optimista, pero yo soy de los que creen que estamos mejor que nunca. Es decir, no hace tantos años pues teníamos más analfabetismo, teníamos más gente que no llegaba. Pasa que a veces pecamos un poco de pensar que la historia que llevamos nosotros, de que yo he estudiado, tengo un trabajo tal, es la que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que antes no era... Se ha democratizado un poco la enseñanza, creo, y creo que eso es bueno. ¿No conseguimos hacer generaciones de cristal? Yo creo que no. ¿No? Yo ahí lo que veo es que es verdad lo que dice Pablo, pero cada vez al alumno se le exige menos esfuerzo, porque también en la sociedad todo lo tiene con menos esfuerzo, y eso se traduce también en la enseñanza. Es decir, los diferentes planes pues van intentando, como decía antes, memorizar menos, pero no es que eso sea como un esfuerzo añadido, sino que el esfuerzo que el alumno tiene que hacer para obtener los objetivos
cada vez es un poco menor en ese sentido. No se premia el esfuerzo en el alumno, el sacrificio, por así decirlo. Se consiguen mejores estadísticas, en el sentido de que más gente promociona, más gente obtiene el título, que seguramente un poco es lo que buscan, yo qué sé, las altas esferas, ¿no? Es decir, mejorar esas estadísticas. Al salir del círculo ese de estar bajo el ala de la educación y salir abiertamente ahí al campo de batalla laboral, hay un índice muy alto de fracaso, de gente que no es capaz de asumir, ni de generar nada, ni de hacer nada más que estar esperando o preparar una oposición, que es como el seguir estudiando in eternum. Entonces, sí. No sé si esto nos está conduciendo un poco hacia algo así. Yo os hago una reflexión a lo que ha dicho José Ramón, que está muy acertado. Yo estoy buscando, por el tema de Cáritas o Juan 23, hay unos factores positivos que mucha gente o muchos alumnos, a veces cuando he estado yo allí, he visto que no contaban. Una buena alimentación, un adecuado entorno familiar, unas buenas relaciones con sus maestros, compañeros de estudio y convivir en un entorno armónico de valores. Mucha gente que veía, y recuerdo sobre todo uno en clase, que aquel que o estaba en el banco y sus padres los habían traído ahí a clase para que estuviera. En fin, hay gente brillante que no tiene estos recursos y entonces se quedan un poco, o sea, no es culpa de ellos en el sentido, se quedan un poco ya que empiezan con menos ventaja que los demás. ¿Eso puede influir también en ese tipo de cosas? Yo creo que influye bastante, pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Coincido totalmente, es decir, claro que sí. Claro que un alumno que no tiene ese entorno no empieza la carrera en el mismo sitio. Tiene unos déficits que va a depender mucho de su sacrificio, de esfuerzo y convencimiento personal para que pueda alcanzar lo mismo que el otro, que ya ha salido como 3 espacios por delante. Porque todo ese entorno le favorece, claro que sí. Y yo creo que cada vez más en los colegios tenemos ese perfil de alumno, o por lo menos los centros que yo conozco. Sí, es contradictorio. O sea, si yo tengo una buena educación, puedo salir de ese entorno. De hecho, un reportaje de la Cañada Real, vi a unos niños haciendo sus deberes con velas. Era triste que tengan a 1000 niños así. En cambio, unas empresas que están ganando millones y millones cada año. En cambio, ese niño saldrá, digamos, si consigue todos los objetivos de enseñanza, saldrá tremendamente luchador, ha sabido valorarlo. Pero en cambio hay otros que ya se excluyen de la sociedad diciendo yo no voy a llegar a nada, ¿para qué lo quiero? Y los bancos de los parques están llenos de niños de esos, de ¿para qué quiero ir al colegio? Si mi vida ha sido así. ¿El colegio hace algo, intenta hacer algo, los colegios actuales, para que ese desequilibrio se compense un poco? ¿O es una carga muy dura de llevar? Es una carga dura, pero sí que se hace mucha labor de inclusión, de atender a la diversidad, muchísimo. Con los recursos muy justos se intenta atender al máximo, a los diferentes niveles que Pablo, que da lenguas, pueden haber en un mismo grupo. Si hay 30 alumnos, digo 30 niveles, pero 6 niveles. Con la gestión de un solo profesor en el aula es un tema complejo. Cuando hicisteis la carrera vosotros, lo de la inclusión sonaba así como muy lejos. Sí. O sea, ahora os estáis comiendo un pastel ahí con un montón de culturas y de géneros y de todo diferentes, sí, y no os han formado, o sí que os forman para atender todo esto. Bueno, cuando hicimos la carrera nosotros, lo primero comentar que yo en mi carrera no recibo ningún tipo de preparación para la docencia, ¿no? Que es igual uno de los factores que habría que replantearse, ¿no? Después hay un máster de secundaria que, bueno, es un máster que es mejor que el CAP que había porque es más largo, entonces en teoría es mejor, pero que yo creo que sigue siendo insuficiente, ¿no? Escaso, porque esto te lleva a gente un poco más mayor, claro, pero no a la diversidad que te vas a encontrar. No, claro, yo sí tengo que pensar qué es lo que me ha preparado. El día a día. Yo creo que es más el día a día, la propia experiencia. Y el claustro. ¿No? El claustro. El claustro te prepara para todo. El claustro, profesores, es lo que te tiene que dar la cuerda para todo lo demás. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que hay muchísimas diferencias entre los alumnos, ¿no? Lo que comentaba Luis sobre estos niños que estudian con velas. Y desde luego el perfil extraño es ese, ¿no? El de que
estén en un sitio que no tiene ni luz y decidan hacer los deberes, porque al final uno, por mucho que en las escuelas se pelee, porque es verdad que hay becas, hay profesores que hacen auténticas maravillas con su propio tiempo y su propio dinero también, pero al final uno, lo que mama en casa pesa siempre una barbaridad, ¿no? Y desde las familias es de donde hay que tener muy claro. Entonces, siguiendo tu hilo de razonamiento, ¿qué diferencia hay entre la educación de casa? Porque yo recuerdo que antes, cuando yo era joven, allá por la guerra civil, cuando decía el profesor, dile a tu padre que quiero hablar con él, yo cagadito, o sea, tal cual diciendo otra vez. Pero ahora, cuando el profesor dice, mi padre quiere hablar contigo, El que se asusta es el profesor. por eso te digo, o sea, vamos a entrar ya A ver en qué el habré tema de hecho. los A ver qué padres, habré ¿no? hecho. no, a ver, no, de lo que tú has dicho, o sea, tenemos un tema que es los padres piensan que vosotros tenéis que educar al niño en las buenas maneras y costumbres y tal. Yo creo que la educación viene de Bueno, casa. yo creo que estamos generalizando sobre un tema que no todos los padres son iguales. Habrán, A ver, yo soy un padre maravilloso, pero habrán no de lo saco todo. aquí a colación. Claro, pero yo entiendo que un porcentaje Sí. muy alto de padres se preocupará por la educación de sus hijos y le dará cierto margen de maniobra al profesor para que él pueda actuar y ver las carencias del niño o del joven y poderlo guiar. Hombre, está claro que algún padre se te va a plantar en la puerta, así en jarras, y te va a decir, a que te parto la cara, vale. Pero No, pero el problema no es ese. El problema que yo veía reflejado en las aulas era que muchas veces los padres delegaban la educación que tienes que dar en casa a sus hijos. ¿Por qué? Por 50 motivos diferentes. Si tienen el hogar como lo tienen, lo que menos les apetece luego llegar a casa y es volver a hacer, es perder un tiempo, prefieren la tele. Conozco Sí, casos... Yo creo que la mayoría de padres son bastante sensatos, pero es como en todo, ¿no? Al final los más descerebrados en cualquier ámbito son los que hacen más ruido. Entonces Sí. parece que hay Claro, más, ¿no? claro. Pero yo creo que la mayoría de los padres son sensatos. Yo he conocido padres y madres que son un encanto, Ujú. que nos han ayudado mucho también en el centro incluso y en el AMPA y en un montón de cosas. Hay gente que está muy comprometida y en cualquier nivel que te encuentres, ¿no? Y luego, pues bueno, sí que es verdad que la figura del profesor sí que no tiene el valor que tenía, ¿no? De alguna forma. Entonces, se nos mira con lupa. Yo creo que se nos mira con lupa, que no tiene por qué ser malo, ¿no? Está bien que se nos mire. Bueno, pero si y estás, que se nos- si y estás que se nos- sometido a mucha presión que no es Claro, la que claro. debes de tener, Claro. también te coarta en Es injusto. en todo. Sí, O sea, sí, tú, sí, en tus tú ahora tienes acciones, que sí. generar contenido que no tienes para un cambio de leyes que te ha venido de sopetón, tienes que hacer un montón de cosas y te la tienes que coger con papel de fumar, hablando en plata, porque como patines un poco... Sí, estamos un poco siempre en medio, ¿no? Del sándwich entre los alumnos, que hay de todo tipo de alumnos también. Los padres que nos exigen, ¿no? La administración, por otro lado, también nos exige otras cosas. Y al final, las exigencias de nosotros nos van apretando ahí y, bueno, pues con el tiempo que tenemos hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos. Y de ahí cuando tenéis un grupo de estudiantes, pues estarán los más avanzados y heterogéneo a tope. Los que más despuntan, que van como un tiro, y los del vagón de cola. Tú no te puedes parar a tirar del vagón de cola, aunque en teoría deberías de hacerlo. Pues Hombre, esa es la labor, esa es la dificultad, pero es lo que tienes que intentar. Es decir, que te sigan en el máximo posible y los que se puedan descolgar un poquito, pues de alguna forma tenerlos ahí para reengancharlos. Eso, O sea, en claro, eso en es- los es mismos fácil. 45 minutos tienes que potenciar al que está tirando de la maquinaria ahí como un tren. Exacto. Y el del vagón de cola, que no se desenganche del... Y en Eso eso se tienes puede 45 minutos, además tienes que dar la materia. Y tienes que llegar a cumplir el temario. ¿Hay clases especiales para los que están así, digamos, en el vagón de cola? Por ejemplo, en nuestro centro no las hay, pero por ejemplo, pues en el tercer trimestre hay 2 grupos que se van a hacer las prácticas en las empresas y entonces reorganizamos a los profesores para que se puedan desdoblar y el grupo se hace la mitad. Entonces, si un grupo de 20 lo divides en 2 de 10, la atención a los alumnos pues es mucho mejor, mucho más personalizada. Esos son
pequeñas mejoras que el centro pone a disposición de los alumnos. Claro, es que ha habido... Como hay tantos cambios, al final yo creo que hemos vivido de todo, ¿no? Yo recuerdo haber tenido talleres de refuerzo en secundaria. Sí, sí, los hay. Eran optativas, pero claro, es como todo, que las cosas vienen, pero vienen siempre de aquella manera. Yo recuerdo dar un taller de refuerzo de valenciano. Era una optativa, pero no era una optativa, porque ¿quién iba al refuerzo de valenciano? Pues como las cosas se deciden a lo mejor por nota o por necesidades del alumno, el que va a refuerzo de valenciano, de las maravillosas optativas que hay, que a lo mejor tiene robótica, informática, francés, no quiere ir a esa. Entonces al final acaba siendo una clase de todos los que tienen suspendido valenciano, en un taller ahí metidos, y aquello es el infierno en vida, ¿no? Después también hemos tenido grupos... flexibles, ¿no? Grupos flexibles, ¿no? Aquellos que es lo que comentaba Boro. Que eran por niveles. Claro, es una especie como de agrupación por 2-3 niveles y intentar que el alumno del nivel 1 esté agrupado, el del 2 y el del 3. Claro. Y así, por ejemplo, trabajar de forma más homogénea. Pero yo la verdad es que yo siempre lo he dicho. Yo he dado clase en esos grupos. Se daba muy bien la clase, por ejemplo, en el grupo de los que iban más flojos porque eran menos, estaban atendidos. Pero la verdad es que a mí, como concepto, lo de separarlos por niveles siempre me ha parecido un poco una aberración, ¿no? Una forma de marcarlos de alguna forma que a mí no me interesa mucho más lo que se está hablando ahora de la inclusión, ¿no? Van todos ahí y busquemos la forma de que funcionen y de que se pueda sacar lo mejor de cada uno, y a lo mejor hay uno que va mejor y puede ayudar a este otro que va peor. Sí, un poco la técnica de la familia numerosa, que el más mayor vaya tirando un poco del más pequeño, a ver si lo hace funcionar. Es un poco eso, ¿no? Y también es verdad que en lo que comentabas del vagón de cola, fíjate que yo creo que a los que menos atención prestamos al final es a los que mejor van. Sí, pues sí. Corroborado. Porque el que tiene más necesidades, al final, quieres que no, te vuelcas más. Y el otro que está ahí, que va solo, que es una maravilla de niña o de niño, suelen ser niñas en secundaria. ¿Por qué? Me lo imagino que era así. Porque sí, maduran antes. Sí, suelen ser niñas. Sí. Porque por madurez o lo que sea ya van tirando más, ¿no? Va sola, entonces como va sola no me necesita, entonces voy a aprovechar y ayudar a este otro. Y claro, y ahí también pues es complicado, ¿no? Sí, se peca un poco de no atender al que va por arriba y que, como decías, ¿no? Que podría tirar mucho más de lo que realmente tira. Luego está el que directamente se tira del vagón, que al final claro. También llega un momento en que dices, vale, si tú los suicidas ahí en todas partes. Yo no puedo contra ti enseñarte. Vamos a hacer un pequeño descanso ahora, de unos 2 minutos, y retomamos de nuevo el programa, ¿vale, José? Muy bien, pues vamos a escuchar un poco de música y regresamos enseguida. Vale.
¿Es la misma sanción para un alumno que copia con estilo a otro que lo hace vulgar? O sea, al final, cuando un profesor está viendo que uno está ahí al lío, pero lo está haciendo súper bien el tío porque se ha currado ahí de una manera algo brutal, ¿es la misma sanción que para uno que lleva la escritura en el zapato? ¿Cómo se gestiona eso con los alumnos? Porque hay alguno que tú lo estás viendo que dices, hostia, este tío vale, y ahora está haciendo un poquito el tonto porque está no sé qué. O hay otro que dice, este ni puta idea, pero se ha currado un chuletón de la leche. Y la sanción es la misma, lo que pasa que, claro, pues, se aprecia el arte también en el... Yo creo que se ha perdido, incluso se ha perdido, diría el yo. buen arte de la chuleta. Sí. Yo recuerdo en mis tiempos gente que se hacía la chuleta grabada en el boli. En el boli, Sí, eso era un arte. Eso no lo he vuelto a ver. Entonces, no sé qué haría si encontrara un caso así. Hombre, supongo que, a ver, la norma nos dice que la sanción tiene que ser la misma. Eso no depende del profesor, ¿no? Luego ya lo que tú hagas, yo creo que si un alumno... Hombre, al final será un poco lo que diga la rubia, ¿no? O sea, tú estás viendo que uno está copiando, si tú vas y le dices, chatín, se acabó. Pero claro, si le das cuerda ahí, al final te entrega el examen y tú, yo qué sé, habrá momentos, aunque no se pueda reconocer por aquí incluso. Claro, pero yo te reconozco lo que quieras. No hay ningún problema. Yo no sé lo que he hecho, lo que haría en cada caso, pero sí que soy consciente de que he hecho cosas diferentes en casos diferentes, probablemente en función de la importancia del examen o del alumno. Sí, o yo también. Muchas cosas, ¿no? Yo reconozco también que he hecho diferentes tipos de valoración. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, no sé si fue en tu clase, sé que eran ciclos. Mi clase seguro. En tu clase. Pero de Luis no vamos a hablar. Claro, también es que pillarle una chuleta a alguien de ciclos es una situación más violenta, es una situación violenta. ¿no? Imagínate que le pillo una chuleta a Luis, es un señor más mayor que yo. A mí me pasó, Yo utilizaba la tecnología del móvil. ¿Cómo le digo a un anciano no le puedes reñir? Claro, me pone No, a mí... Pero recuerdo, Esto, sí que recuerdo un poquito de respeto, ¿eh? Sí que recuerdo este caso de que a una alumna se le disparó el traductor, o sea, el traductor de Google, ¿no? Era un examen de inglés. Tú pones una palabra y le das y te la traduce. Y al lado de eso hay un botoncito con un altavoz para que sepas cómo suena. Sí. Bueno, pues se ve que le dio el altavoz y sonó la palabra en toda la clase en inglés, ¿no? De repente, ¿qué te quedas diciendo? ¿Quién me ha dicho eso tan bien? No es de mi clase, ¿no? Sí. Y bueno, cuando acabó la clase, pues en ese caso, por ejemplo, hice la vista gorda, ¿no? Porque, pues bueno, una buena alumna y ya la veía sufrir tanto por el papelón que le había... que al final dice, vete a tu casa y ya... Claro, porque las nuevas tecnologías también... O sea, ahora habrán técnicas de copiar que para nosotros allí cuando los dinosaurios eran impensables. Sí, yo he vivido técnicas de copiar, he vivido en persona, o sea, con móviles, con pinganillos. Yo vi un examen que además pillaron a un motorista famoso, creo que era uno de los motoristas de GP, antes de Marc Márquez, el otro que no me acuerdo el nombre, y fue en Alicante donde yo me examiné de patrón de yate y ahí pillaron a varios había gente fuera lanzándoles los programas, las respuestas por móvil, y en el examen estaban un pinganillo y era divertidísimo. Vamos, tú salías al pasillo después de acabar el examen, veías corriendo a varios con el móvil en la mano y dando vueltas por allí. ¿Vosotros en vuestras clases las nuevas tecnologías, aparte de esta de Google, no habéis pillado nada? Hombre, ¿O la hacen tan bien que no habéis pillado ni una? Puede ser. Yo ahora mismo en ciclos no recuerdo ninguna, pero sí que es verdad que los smartwatches y eso sí que no pueden tenerlos. Los móviles se dejan en una cesta hasta el final del examen porque conoces ese tipo de cosas. Se prohibió rápido. Yo después... También es verdad que hay algunos que... He dicho que se ha perdido el arte de la chuleta, pero se ha ganado un arte de sacar cosas sin ser visto también importante, ¿no? Porque no es lo mismo sacar una chuleta milimétrica que sacar un móvil, que además cada vez son más grandes. Yo he estado corrigiendo exámenes y de ponerme a leer un texto y decir... no, esto que dices, no. Y abrir la Wikipedia y miras el texto y miras la Wikipedia y dices, vale, es que está palabra por palabra. Y ahí ya dices, ¿se lo ha aprendido de memoria? Pues he hecho un cortapega. O ha sacado la Wikipedia en clase y ha estado copiando, ¿no? Y bueno, mirabas qué alumno era y lo tenías claro. No, sí, claro. ¿Y cómo incorporáis las nuevas tecnologías a la enseñanza? ¿Os permiten? ¿Podéis hacerlo? ¿Tenéis recursos?
¿Hay wifi en vuestro colegio? Bueno, Sí. yo ahora mismo estoy como interino. Ujú. Y la verdad es que en el colegio público donde he estado sí que se nota que habían recursos, ¿no? Y bueno, en el colegio donde trabajaba con Boro también solíamos intentar tener todo lo posible dentro de los recursos del centro, que la verdad es que eran limitados y íbamos buscándonos las cosas. Sí. En ciclos también tenemos recursos e intentamos que prácticamente pues todos los módulos tengan una parte cada vez más importante, con más dotación horaria con el tema TIC para, claro, hoy día yo qué sé, pues no sé, incluso pues el gestor de nóminas, todo pues con una aplicación. Porque Sí, sí, sí. Yo creo ¿Que se podrían mejorar los recursos? Pues por supuesto que sí, seguro. siempre. Yo creo que depende mucho también de a lo mejor de las asignaturas que se dan. Por ejemplo, yo en mi área que es plástica, dibujo, pues claro, todo el tema audiovisual ahora entra ahí, ¿no? Antes no era tan así, pero ahora pues estás en clase y estás haciendo stop motion, estás haciendo películas, hay clases que puedes poner un croma incluso, ¿no? Y hacer cosas así. Entonces yo creo que la tecnología, creo que es importante conocerla, controlarla siempre un poquito más que ellos para poder ir un paso por delante. Ellos que Para- nacieron con esto. Claro. Sí, pero no saben tanto, ¿eh? Nacieron, pero lo tienen como muy naturalizado, pero una cosa es tenerlo naturalizado Hasta un y nivel, y claro. otra cosa es saber. Porque, por Sí. ejemplo, el nivel de saber buscar información, contrastar información, saber si una noticia es cierta o es falsa, y todo No lo esto dominan. no Para lo dominan nada. para nada, No, ¿no? no. Y es algo que va con las nuevas tecnologías, pero también con la propia comunicación, ¿no? Y ahí se nota que flaquean bastante. Ujú. Yo diciendo las nuevas tecnologías he sacado también un artículo que dice que están empezando mucho peso específico a las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En cambio, están desdeñando como asignaturas de música, arte, expresión plástica, filosofía. Yo creo que es un error. Particularmente pienso que es un error. Hay unas humanidades que son imprescindibles para cualquier educación. No somos botones. ¿Yo qué te voy a decir? Vale. No, hombre, yo no creo que estén disminuyendo, sino lo que pasa es que se presentan, por lo menos lo que yo veo de la nueva ley, como optativas. Es decir, no son asignaturas troncales, como podrían ser hace, pues yo que sé, un par de leyes, pero están como optativas. Cada vez lo que se abre, en forma de ver, es que el currículum es cada vez más abierto, más autodiseñable en ese sentido. Es decir, tú puedes coger asignaturas de ciencias, pero combinarlas con de modalidad, de dibujo, es decir, que te puedes diseñar diferentes modalidades que pueden cubrir todo el abanico. A diferencia de que antes esas asignaturas eran troncales, sí o sí todo el mundo pasa por ahí, en este caso son como más optativas. Yo pienso pero están. que la música, por ejemplo, todos los ingenieros que conozco que han estudiado música tienen un concepto de razonamiento brillante. Luego son anárquicos, Sí, pero sí, sí, son sí, brillantes, de verdad. Yo es que creo que... Uy, me quedo sin voz. Yo creo que bueno, yo no soy objetivo en este tema, claro, pero sí que es verdad que creo que hay asignaturas que te enseñan a pensar y a desarrollarte también como persona, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he pensado que una educación, sobre todo primaria, pero también secundaria, en la que el peso lo tuviese, a mi parecer, lo que es el dibujo, la música y la educación física, que son un poco los aspectos que se suelen hacer un poco de menos y que creo que son importantes. Creo que eso te ayuda a desarrollarte y a desarrollar tu forma de pensar, porque la música, al final, la música tiene una cantidad de matemáticas impresionante, ¿no? El dibujo, dentro del dibujo y las plásticas entra todo el apartado de comunicación visual, que es la que impera cada vez más también, ¿no? La educación física, bueno, es que la educación física es fundamental. Y creo que la educación, mande quien mande y con la ley que sea, siempre va pensando en, como es lógico por otra parte, de cara a un mercado posterior. Y claro, ahí está el eterno debate en que estamos educando productores o estamos educando personas, ¿no? Y bueno, no es fácil, pero... Hay gente con mucha formación y muy pocas relaciones humanas que se encuentran con grandes problemas a la hora de trabajar en cualquier proyecto donde tengan que entrar un grupo de personas,
porque no pueden hacer. Claro, y es y un es una poco- falta, una carencia de comunicación, de incluso la educación física, de trabajar en equipo algunas cosas o de. Claro, es un poco lo que decíamos de la tecnología y de qué sirve que sepan controlar toda la tecnología, que sean nativos, si luego, de qué sirve que sepan utilizar todas las apps del móvil si luego no son capaces de razonar esto no lo subo a internet porque no corresponde, ¿no? O esto no me lo creo porque tal. Hay una parte ahí que se pierde, ¿no? Las STEM son importantes, pero creo que no podemos desdeñar en absoluto las humanidades y todo lo que aportan. Y vosotros cuando veis a vuestros compañeros pensáis que el profesorado goza de buena salud en general, que son mentes, que es vocacional y que sigue siendo gente que ha llegado ahí porque desde pequeño querían ser profesor, o es gente que ha buscado una salida laboral y que se ha querido colar ahí y están en un aula por. Pues yo creo que hay de todo, Sí, evidentemente, pero con trampa, ¿eh? pero Sí. pero Con mala idea. es muy difícil que uno que no tenga una mínima parte de vocación se mantenga en esta profesión, porque Te desgasta mucho. te desgasta y tienes que estar físicamente muy bien y psicológicamente mucho mejor para estar con 25, con 27 alumnos delante. Sí, que en algún momento son Psicológicamente tienes depredadores. que estar muy fuerte, si no, Sí. se apoderan de ti. Entonces, puede ser que uno no empiece con la vocación al máximo, pero o la tienes, o te la ganas, O te o rindes, estás o te perdido. vas. Eso me- Os pongo sobre la mesa un problema que sobre todo con los móviles se da mucho, el acoso escolar. ¿Cómo se defiende uno de esto? Porque yo he vivido acoso. Mi hija, que está ayudando en un colegio, ha sufrido acosos por alumnos. Ella es una monitora. Y el colegio tapa las violencias, o sea, actos violentos que han acabado en urgencias. Tapa estos hechos como diciendo que no existe nada ni existe acoso. Y son los mismos alumnos, curso tras curso, que está sucediendo esto. O sea, es algo que ella detecta bastante más de lo que se dice y que el colegio nega sistemáticamente cuando hay partes de expulsión de alumnos o ir a urgencia a los monitores, como le pasó el otro día a mi hija. Fue una agresión. Eso Parece es- un A poco ver, complicado de explicar. claro, ¿no? existir existe, eso nadie te lo va a poder negar. Yo lo que veo en mi centro es que se trabaja mucho eso, se trabaja mucho. Hay yo que sé, una buena perspectiva de la disciplina, y no solo en el sentido de sanción, sino el de recuperar a los alumnos. Y claro, se te pueden escapar casos, evidentemente, pero se está desde el tutor, desde los profesores, desde el equipo directivo, se está muy encima de todas estas cosas. Aún así, se escapan, no lo detectas, y cuando surge, pues no es bonito. Sí. Pero lo que yo veo, lo que yo conozco, es que se preocupa mucho por el tema este. Y otra pregunta sobre el valenciano. Esto de totes, tos y todo esto, el lenguaje inclusivo. He estado viendo clasificaciones, por ejemplo, de orientación sexual y he encontrado 17 diferentes. O sea, hemos pasado... 17 has buscado poco. Sí, digo, Hay muchas más. no, hay un vídeo en Y YouTube... cada una tiene su bandera. Sí, 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 es un follón porque... A mí me gusta ir a Madrid muchas veces y voy por trabajo. Bueno, pero yo muchas creo que veces. esto siempre lo ha habido. Sí. Lo que pasa es que ahora todo el mundo se manifiesta, pero yo creo que siempre ha habido una libertad. Bueno, siempre ha habido una libertad. A ver, No ha habido. quiero decir, no ha habido. No ha habido. No ha habido. Pero siempre ha habido esas tendencias sexuales y ha habido gente que pues ha estado más reprimida o menos reprimida o o como queramos llamarlo, pero yo creo que no hemos inventado ahora el agua caliente. No, lo que O sea, pasa es que decir, hemos ahora pasado me del llamo- todo a nada o de repente tienes que andar, nosotros nos pasa a veces, tenemos que andar con un miramiento a ver lo que digo, cómo lo digo y quién se ofende, qué chiste hago y que me la lían. Yo creo que hemos perdido un poco el norte en este aspecto. O sea, cuando era una época difícil, yo tengo amigos y además compañeros de trabajo que fueron detenidos simplemente por entrar a la policía en una fiesta gay y llevárselos todos detenidos, esposados y por la calle para que todo el mundo los viera. Eso me parece una aberración.
O yo que cogí un director financiero pero y que eso confesó que era gay y me despidieron como gerente. Que estuviera mal visto, sí, o que estaba muy mal no, visto. o que estuviera maltratado, que no mal visto, que bueno, que cada uno ve lo como quiere, eso es así. Pero que existía. Sí, O sea, existía. que Lo que pasa existía es que hemos pasado quien a una tenía situación- relaciones variadas y habían fiestas y habían de todo y la gente pues apretaba a quien podía o a quien quería. Y eso, lo que pasa es que antes, claro, no estaba, no había una nomenclatura o nadie salía Es que a etiquetarse ahí. Es yo decir, yo es creo que soy No, pero me refiero también al lenguaje... heteropatriarcal y francopantano. Sí. Pues no, pues yo qué sé, pues al cada uno lenguaje era lo inclusivo, tenía que ser. al final si dices todos o estimados compañeros, no, compañeros y compañeras. Oye, he dicho estimados compañeros, sois todos mis compañeros, punto. Si ya, oye, parece que hables mal, digas alguna cosa... Pero yo creo O sea, que estamos mezclando dos cosas, ¿no? Sí. Por un Sí, lado hemos está, mezclado dos cosas. Por un lado está el tema de las diferencias, de las diferentes ¿cómo se dice esto? Orientaciones sexuales. Orientaciones sexuales, que yo la verdad es que también he visto esto de los 17 o los que hay con las banderas y tal, y la verdad es que llega un momento que me pierdo un poco. Pero sí que creo, como estáis comentando, que está bien, ¿no? Que se visibilice. Claro, pero no pasa nada. Que bueno, cada uno que haga lo que quiera. Tal cual. Y creo que es bueno que haya tanta variedad y que haya tanto... La verdad es que lo de etiquetarlo todo tanto, a mí es lo que me... Pero ¿tú A has mí intentado alguna de vez quicio. dirigirte en género neutro a alguien? No. Es que me resulta imposible. Es que no... Eso es el otro tema que Sí, sería el otro tema tema es es que no me lo hemos puedo mezclado aprender. dos que temas. sería el tema del lenguaje, ¿no? Sí. Yo, la verdad es que he ido bastantes discusiones sobre este tema y tal, y yo creo que es una discusión que al final tampoco nos lleva a ninguna parte, porque el lenguaje evoluciona por sí mismo, no lo decidimos nosotros. Es decir, si la gente lo adopta, esto del ellos, ¿no? Porque hay diferentes, hay gente que dice todos y todas, hay gente que dice todes directamente, hay gente, y yo me pierdo un poco al final también, pero creo que si la gente lo adopta y se empieza a utilizar más, pues al final la RAE, porque la RAE no nos dice cómo tenemos que hablar, la RAE nos dice cómo hablamos y lo acepta O no lo acepta. o patalea, Sí, ¿no? sí, O sí. patalea solamente Reverte, que es el que más patalea de todos. Pero ¿no? Un cachondo. Que ahora estaba con el acento del solo y no, Sí. le han dado la razón. Pero bueno, y entonces pues bueno, al final hablaremos como dicta la mayoría, ¿no? Sí, lo veo lógico, lo veo bastante Sí, lógico. lo normalizaremos nosotros. Sí, Claro. la lengua está viva, no puedes Yo intentar. soy de esa opinión. Yo creo que la lengua está viva y si antes se hablaba en masculino, pues y por el uso empezaremos a hablar en femenino, pues se tomará con normalidad, no sin sobresaltos como se pretende imponer o no imponer o lo que sea. Es decir, eso en la medida en que está vivo, por él mismo En las retomará. escuelas tenéis problemas con ese tipo de lenguaje, os obligan a una Hombre, norma. lo único que tienes que tener es precaución a la hora de presentar documentos más o menos oficiales, pues que tienes Sí, que tener ahí- en cuenta ese lenguaje inclusivo. Sí que es cierto que sencillamente. hay una especie de hoja de ruta, ¿no? Un poco que te dice que pues bueno, que intentes no decir los alumnos, sino el alumnado. Es decir, en ningún momento se obliga a nadie, nada. o desde la administración o desde ningún sitio, llegan y te dicen tienes que decir ellos o tienes que decir todes. Porque Sí, bueno, pero no casi está todo tiene un sinónimo que no tienes que... Pero sí que es verdad que, pues bueno, cuando yo era pequeño estaba la asociación de padres, luego pasó a ser La de padres y madres. Padres y madres. AMPA, ¿no? Y ahora empieza a haber asociaciones con otros nombres de familias o de lo que sea, y estas cosas que ya no sé ni cómo se llaman. A mí AMPA me molaba porque el AMPA, ¿no? Han llamado el AMPA y Sí, suena contundente. Madres y padres, pero ahora ya ahora mismo ya no sé ni cómo se llama. no sé, yo tampoco. Pero Soy vamos, miembro, pero me parece genial. Todo lo que sea evolución está bien. Oye, una pregunta. ¿Los centros son accesibles a los alumnos fuera del horario escolar? ¿Están preparados para ello? Si tienen que estudiar en algún sitio, ¿está abierto? ¿O simplemente manejáis unos horarios y...? En particular nuestro centro ahora mismo tiene un horario comprimido en la mañana y para que el alumno acceda en horario fuera lectivo no lo tiene fácil.
No es imposible. Ujú. Hablando con la persona adecuada, con el tutor, con el intermediario que sea, se podría conseguir, pero de momento no es una gestión fácil. Sí, yo creo que al final depende de los medios que tenga cada centro. Yo recuerdo cuando estábamos Bor y yo en ciclos, los dos juntos, que teníamos turno de tarde. Que el turno de tarde acababa... Tarde-noche que acababa a las 10. A las 10. Había un día que acababa a las 10. Yo recuerdo a las 9 cerrando el centro. Sí. Y en ese momento, pues claro, como tenía que haber una persona allí en consejería a esas horas hasta cierta hora, pues el horario era diferente y luego al cambiar el horario, pues claro, se intenta quitar, o sea, se intenta ahorrar recursos en un sitio para poner en otro. Si no hay clases a partir de las 3, pues no tiene sentido a lo mejor que de 3 a 6 haya alguien todos los días, ¿no? Y en los públicos la verdad es que no sé cómo funciona. Supongo que Sí, cada porque centro... yo, por ejemplo, yo estoy en la universidad y allí está abierto en época de exámenes a tutiplén para que la gente pueda estar allí trabajando. Luego hay gente que llega, o la biblioteca de Burjasot, que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 9 de la noche. Entonces, si no tienen condiciones en casa, pues utilizan los centros y las bibliotecas. Eso yo creo que es algo que llegará. Es decir, cuando surja la necesidad imperiosa, pues el centro dará respuesta, seguro. Cuando tenéis un alumno así respondón que se pone borde y chulito, ¿eso cómo se gestiona? Bueno, Se le puede tirar por la ventana, si queréis, pero quedaréis muy mal. Hay como diferentes estadios, ¿no? En ese proceso. El profesor, el primero que acomete la embestida. Después está la figura del tutor, que puede gestionar. Después hay un responsable de disciplina en el centro, que es la persona en la que el director del centro ha delegado un poco la gestión de la disciplina. Y esos son un poco los pasos que se pueden ir dando. Sí, y que se dan, que se dan. Pero en el primer cuerpo a cuerpo así de que tú ya tienes que decidir algo... porque claro, tú a él, Bueno, a él está no te puedes dirigir o tienes que hacerlo con un tacto pues con brutal. calma, dependiendo mucho del caso, dependiendo del alumno. Es que al final todo pasa por conocer. No, te hablo de uno respondón. No, sí, pero uno que tenga un repunte de mala leche, no. Pero Yo te hablo de un tío que ya lo ves entrar en clase y dices, hoy a ver por dónde me sale. Sí, pero dentro de los respondones también hay diferentes niveles. muchos tipos de respondones, ¿no? Hay que saber un poco también el trasfondo de por qué respondón, ¿Por qué pasa ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor uno es respondón, pero luego, si no está delante de toda la clase, hablas con él y es una malva, ¿sabes? Hay chavales que a lo mejor es un chaval que es tremendamente inseguro y necesita ser popular ahí de alguna forma. Necesita demostrarle a todos que es más guay que nadie o lo que sea, y luego hablas con él y no es así, ¿no? O a lo mejor es un chaval que tiene un problema en casa o cualquier cosa. Entonces, yo creo que ante todo, con calma, siempre, no poniéndote a su nivel. Y, Hombre, claro, las gestiones emocionales son... Y con mucha psicología y... Por eso es lo que decíamos, ¿no? Que el profesor al final hace tareas propias del docente y propias de otras características que no son, yo qué sé, pues eso, ¿no? Gestión del aula hoy día sí o sí hay que tenerla porque seguro que te vas a encontrar con casos. Sí, con múltiples casos, ¿eh? A veces somos un sparring, ¿no? Sí, a colación de lo que estabais diciendo antes, de la gestión del aula, ¿cómo gestionáis el trato con alumnos que tienen necesidades especiales? Llámese un TDA, dislexia, algún problema de aprendizaje, que a lo mejor tienes que adaptar ese contenido para que ese alumno pueda llegar, como habéis comentado antes de lo del tren, del vagón, que pueda estar al frente del vagón o al menos no perderse mucho. ¿Tenéis recursos para hacer eso? ¿O voluntad? A ver, hay mucha voluntad, porque, claro, que un mismo profesora, tenga que atender a uno o dos, a lo mejor, en cada grupo de ese tipo, y los diferentes niveles que hemos estado hablando antes, pues es una tarea compleja. Solo con que hubiese otro profesor en ese mismo aula, ya la gestión sería muy diferente, porque uno podría dedicarse a determinado
tipo de alumno y el otro al resto. Claro, por eso hablaba de recursos, porque a veces que cuando hablamos de adaptación de materia, incluye adaptación en los propios exámenes. Porque una persona que tenga dislexia o TDA, le pones una pregunta de examen que son larguísimas, que cuando acaba de leer no se acorda ni de la mitad de lo que estás preguntando. Sí. Se hacen adaptaciones, se le da más tiempo, se le pone las respuestas concretas, 1, 2, 3, 4, se hace mucho tiempo. Pero eso digo que al final es sobreesfuerzo para el profesor que tiene que preparar del mismo tipo de examen 4 niveles o 4 niveles de atención. Sí, la verdad es que en este sentido todas las leyes vienen con diferentes niveles de actuación, ¿no? Ahí entra también, es importante el papel del Departamento de Orientación, que con los recursos que tienen, que a veces son escasos, también tienen que ver ahí cómo atender a estos alumnos. Y nosotros hacemos pues lo que podemos también con cada caso. Y bueno, desde grupos o sacarlos del aula también en algunos casos. Hay profesores de castellano también para los que tienen alguna dificultad con el idioma. Hay horas que el orientador refuerza determinados tipos de alumnos, pero siempre son recursos así justos, por no decir los escasos son, pero que tendrían que venir en la propia ley, tendría que dotarlos de mucho más recursos. Sí, es una de las cosas que al final, quieras que no, hace falta, o sea, tenemos mucha voluntad y de esa voluntad al final acaba dependiendo un poco, ¿no? Que es lo que hace que los profesores estemos muy motivados, pero claro, por eso, porque conforme avanza el trimestre me cuesta por eso, porque conozco a amigos que son profesores, son formadores, y me consta que la voluntad la tienen. Por eso he incidido en recursos, porque el problema no es muchas veces, es que el profesor hace lo que puede, pero si tiene el material que tiene y los medios que tiene, milagros tampoco puede hacer. No, claro, hay una cosa que está clara, que es que como no hacemos milagros, en realidad yo creo que hay 4 cositas o 5 que si se hicieran ganaríamos mucho. Hay una medida que es la medida que todos los profesores estamos de acuerdo, pero vamos, cualquier profesor te lo va a decir, una medida para mejorar la educación, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo: bajar la ratio. Bajamos la ratio y hago lo que quieras. A mí me pones en vez de 30 alumnos en un clase, me pones a 20, me pones a 15 y cambia todo. Mejores resultados, claro. Cambia todo. Se nota mucho. Y si tienes un TDAH y tienes unas capacidades que también existen y también los hay. Si a los que tenemos por delante ya los dejamos sueltos, al de altas capacidades ya ni te cuento, ya se apañará. Claro, tenemos a uno que a lo mejor tiene un ACI, una adaptación curricular, ¿no? Tenemos si eso está en un grupo de 30, es que no somos los vengadores, ¿sabes? Se difumina, claro. Hay una cosa que me preocupa. Yo en la sanidad veo una proyección enorme para que sea muy privada. De hecho, los seguros privados han subido mucho. ¿En la enseñanza pública está pasando lo mismo? ¿Os dejan sin recursos para que se acceda a la concertada o a la privada? Trampa también. Estamos llegando al final. Yo trabajo en un concertado y te diré que, por lo que yo veo, el dinero que llega destinado al funcionamiento es nada, súper justo, por no decir injusto. Con esos recursos se hace muchísimo. Se multiplica por, no sabría decirte, pero muchísimo. En ese sentido, es decir, que de las horas que llegan se invierten en programas de refuerzo, en atención a la diversidad, en muchísimas cosas dedicadas siempre a la atención a la diversidad, al más débil, incluso olvidándonos un poco de los que van bien o de las altas capacidades, como decía Pablo, que ni se pueden atender, ¿vale? Y cuando se reclama cosas sobre la ley es eso, es decir, que vengan dotadas de recursos. Es decir, si la idea de la inclusión es genial, si todos estamos por la labor de eso, pero dótala de recursos o proporcióname más profesores, baja la ratio, proporcióname menos horas de docencia para poder preparar todo mucho mejor. Por ahí van las cosas. Sí. Y proporciona trabajo a los muchos profesores que hay por ahí. Esos son los recursos, no más salario, no va por ahí, creo yo, la demanda.
respecto a lo que preguntaba Luis, yo no veo... Ahora mismo yo no veo ese movimiento, no veo ningún movimiento para favorecer a la concertada o a la privada respecto a la pública. Así como en las universidades en algún momento sí que lo he visto, ¿no? En cuanto al tema de terrenos y estas cosas, pero hace ya años de todo esto. Yo creo que no. Y en cuanto al tema concertada y pública y tal, yo creo que es un tema en el que no se puede generalizar. Creo que hay escuelas concertadas y escuelas privadas que tienen mucha pasta, pero mucha pasta, pero creo que generalizar siempre es un error y lo único que consigue es enfrentar a la pública y a la concertada, ¿no? Yo que he trabajado con Boro, te puedo decir que el colegio donde trabajan no es de esos que tienen mucha pasta, ni mucho menos, ¿no? Sí, yo he estado allí, desde que se creó. De hecho... Hice el bachillerato allí. Tú sabes quién lo fundó y cómo se fundó. Creo que a veces se olvida también que la concertada tiene un origen, ¿no? Y la concertada de este tipo también tiene un origen en un momento en el que hacía mucha falta la educación y no había recursos, ¿no? Entonces... de algún modo salió al paso de una necesidad. Entonces creo que tampoco es justo arremeter contra toda la concertada ni generalizar en este aspecto, ¿no? Creo que hay que ver caso a caso y ver cada Bueno, hemos llegado al final del programa, ya ha pasado la hora. Os agradezco que estéis aquí. Quisiera hacer una pequeña despedida. Estamos en Semana Santa, vamos a llegar a la Semana Santa. En fin, a todos mis amigos y conocidos que folláis de Pascuas a Ramos, que ya llega el Domingo de Ramos, os aviso. Espabilar. Hasta aquí el programa. De vez en cuando somos irreverentes, qué remedio. Buenas tardes. Buenas tardes.